el informe de ponencia pues voté negativo porque el conjunto del proyecto, a pesar de que tiene aspectos positivos, tiene en su conjunto más cosas negativas que positivas. Y ahora pues que se va a votar en bloque un grupo de artículos de los cuales en la mayoría tengo reparos, pero especialmente quiero hacer énfasis y dejar una constancia de por qué voy a votar negativo ese informe que trae la subcomisión o esa sustitutiva que traiga la subcomisión, que entre otras cosas, señor presidente, creo que hubo un aspecto formal que no sé qué tan grave sea, hay que mirarlo desde el punto de vista jurídico, pero es curioso que en esa subcomisión no se hubiera incluido ni un solo integrante de la oposición. Todos los que estuvieron en esa subcomisión eran hombres o mujeres del gobierno, gobiernistas, que están trabajando conjuntamente con el ministerio y lo que acordaron es lo que al ministerio le gustaba en ese proyecto de ley. Yo dejo constancia que si estamos en un cuerpo deliberativo y donde hay distintos puntos de vista, pues los puntos de vista que son radicalmente contrarios a los del gobierno deben ser al menos escuchados. Lo otro me parece a mí que es una aberración de la democracia. Pero quiero hacer observaciones, voy a ser sintético, porque yo pues no espero abusar del tiempo, yo sé que tienen van algunos compañeros de pupitear esto rápido, pero bueno, nos tienen que oír, porque es que finalmente nosotros... Tranquilo, representante Gómez, bien pueda. No, pero yo veo unos compañeros acosando no es por ustedes, sino porque hay unos acosando ahí, pues que ya, ¿cierto? Entonces, nos tienen que oír porque nosotros tenemos una voz y somos tan congresistas como cualquiera de ustedes. En eso así estamos al mismo llanito, del partido de gobierno, del partido de oposición. Incluso en la oposición hay gente que sacó más votos que muchos de los del partido de gobierno. Entonces el problema no es estamos iguales, estamos en el mismo llanito. Yo quiero primero señalar que en el artículo 7º la subcomisión dijo que había avalado, que es una palabra que a mí no me gusta, mi proposición de meter la palabra créditos de vivienda, porque resulta que el artículo estaba concebido de que el Fondo Nacional del Ahorro no podía otorgar créditos a tasas de interés superiores a los comerciales. Y resulta que los intereses comerciales pueden ser hasta el 27%, que es el crédito de usura, o el crédito de las tarjetas de crédito, el 28% del de usura y el 27% el de las tarjetas de crédito. Yo solicité que se corrigiera y se dijera que era de vivienda, los créditos de vivienda que tienen unas tasas de interés distintas, pues por razones de mercado, etcétera, etcétera. Y dijeron los compañeros de la subcomisión que la habían incorporado, pero le metieron una frasecita al final, siempre y cuando no se afecte la viabilidad financiera del Fondo Nacional del Ahorro. No sé para qué metieron eso, porque yo les pregunto una cosa, si el Fondo Nacional del Ahorro no es una institución dedicada a la voraz interés de ganancia del capital financiero privado, puede tener utilidades menores que el capital financiero privado y ofrecer tasas de interés también menores para el ciudadano común y corriente. Así que esa frase no veo qué sentido tiene. No veo qué sentido tiene eso de que se evite que para evitar la inviabilidad financiera del fondo. No veo por dónde haya inviabilidad financiera por garantizar que los créditos de vivienda del Fondo Nacional del Ahorro deben ser a tasas de interés inferiores de los sectores de que el sector privado participe. Yo creo que a lo mejor no le gusta al capital privado que haya una competencia estatal que pueda ofrecer créditos de vivienda más baratos que ella porque sería una competencia. A mí me parece que eso es indebido. Segundo, yo creo que en el artículo 9 se le dan unas facultades al gobierno también indebidas, porque el mínimo 5 años y que no puede ser inferior a 30 años, queda una cosa supremamente ambigua para el ciudadano común y corriente, para el ciudadano que va a acceder a esos créditos. Pero eso dijéramos que es secundario, es peor el artículo 10. El artículo 10 en el fondo lo que hace es entregar unos recursos que pueden servir para subsidio directo a la vivienda, para programas de mejoramiento a la vivienda, incluso para construcción de vivienda para personas en extrema situación de debilidad,
para apalancar créditos. Y entonces me dirán, bueno, pero es que al que le apalancan un crédito le están haciendo un favor porque va a tener que pagar una tasa de interés menor a la que le cobra el banco. Yo les puedo responder, al que le apalancan un crédito o al que le dan una garantía o al que le permiten una tasa de interés inferior a la que se consigue comercialmente, le están haciendo también un favor, es al banco, porque finalmente el recurso se le transfiere al banco que termina recibiendo la tasa de interés que requiere para su negocio. Es decir, aquí es donde nosotros decimos, estos son negocios, estos son cosas que terminan beneficiándose al capital financiero. Si no quisieran acompañar al capital financiero en esto, pues hacíamos programas de vivienda con recursos públicos, programas masivos de vivienda con recursos públicos, y se consiguen contratistas privados porque el Estado no es constructor, y se compran los materiales también en bloque y en masa para que salgan más baratos, y se hacen programas de vivienda masivos, se pueden hacer muchas más viviendas que si se hacen a través del crédito, porque el crédito encarece la vivienda. Digan que sí o que no, la encarece, sea que la tasa de interés la pague el que compra la vivienda o le ayude a pagar el Estado. Finalmente la plata le llega al banco, al capital financiero. En el artículo 12 nosotros hicimos una sugerencia que me parece razonable y no la aceptaron. No entiendo por qué. Simplemente pedimos que se eliminara esa frase que dice que la persona pierde los derechos a los beneficios de los subsidios a la vivienda, e incluso la vivienda que se le entregó gratis, cuando lo entregaron las viviendas gratis, si tiene delitos, pero no dice delitos donde lo hayan condenado. O sea, aquí le pueden arbitrariamente quitar a un ciudadano que esté acusado de un delito y después resulta que era inocente, le pueden quitar el apoyo le pueden quitar los subsidios, pedir que los devuelva, quitar la vivienda, que la devuelva. Claro, lo de los años, cuántos años lo puede tener en su poder y después arrendarla o venderla, eso está bien. Pero que a la gente sin haberla condenado en un juicio le puedan quitar la vivienda me parece gravísimo. Gravísimo, y nosotros lo único que sugerimos en ese artículo, en el artículo 12, era que se le podía quitar siempre y cuando hubiera sido condenado y vencido en juicio penal. Y eso no lo quisieron aceptar, yo no entiendo por qué. Es una cosa de elemental justicia, y además de lo que en el Estado Social de Derecho establecido, que hay presunción de inocencia mientras usted no haya sido condenado culpable en juicio. En el artículo 17 también hicimos una proposición que seguramente el Ministerio de Vivienda le pareció muy horrible, porque la consultan es con Carrasquilla, que finalmente es el que define todo, ¿cierto? Y el que piensa con esa mente cuadriculada, neoliberal, de amarrar el gasto y que salves el que pueda, y la mano peluda del mercado es la que tiene que manejar todo. Una propuesta que tenía que ver con que se eliminara que tuviera que ser pobre absoluto al que se le ayude. Simplemente el que tenga en una situación de déficit cuantitativo o cualitativo de vivienda. Esa debiera ser la condición, porque además es un problema constitucional. El artículo 51 de la Constitución es claro, aunque no es derecho fundamental, el artículo 51 dice que todo ciudadano tiene derecho a la vivienda digna y que el Estado está en la obligación de proveérsela. Y aquí lo que hacemos es recortar y poner barreras para no darle vivienda sino a muy poquitos, porque el doctor Carrasquilla dice que no hay plata. En el artículo 23 nosotros pedimos su eliminación, ahora nos la negaron, porque es que esto de obras por impuestos, yo les llamo a la reflexión, compañeros, ya están metiendo obras por impuestos en todos los sectores del Estado. Vamos a terminar en el día, ojo lo que les estoy diciendo y no es cuento, vamos a terminar en el día en que los impuestos van a terminar en una colcha de retazos donde cada multinacional, cada plataforma comercial, cada banco va a pagar los impuestos haciendo un barriecito, haciendo una carreterita, haciendo un puentecito, cosas que además no están conexas con un plan de desarrollo y que no están conexas con una planeación de la economía para nada. Donde más les convenga, donde esa obra les convenga a ellos, pueden hacer un barrio para ubicar trabajadores de ellos y cobrársela al gobierno con impuestos. Ojo, esto es gravísimo, porque además le metieron una frase de que habrá que hacer una supervisión estricta. Yo ya veré la supervisión estricta de cómo le pasan las facturas al gobierno de las obras que hacen. Esto es una
un portillo, como decimos en Antioquia, un hueco enorme que se abre para la corrupción en la inversión de la plata que las grandes empresas le tienen que pagar al gobierno por impuestos. Ya esos impuestos se van a ir, esa platica se perdió, como decimos nosotros, porque esa platica se va a ir, se la van a mecatear en cositas, como decimos nosotros. Va a haber una cantidad de facturas que le van a pasar al gobierno. Vean, nosotros hicimos esta callecita, nosotros hicimos este alumbradito público, nosotros le pusimos techo a estas casitas, nosotros pintamos estas fachadas de estas casitas y vea, aquí está la factura. Yo creo que es horrible ese artículo que se está aprobando en esto. Beneficio a los monopolios, beneficio a las multinacionales para que los impuestos terminen en manos de ellos, decidiendo ellos qué hacen con la plata que deben pagarle al Estado de impuestos. En el 26 hay una autorización para legalizar actos contrarios a los planes de ordenamiento territorial. En un país donde hay corrupción al fondo en los municipios, donde se han autorizado y se han dado licencias de construcción increíbles en zonas de humedales, que los desecan para hacer vivienda, en zonas que el POT los prohíbe de una manera porque tiene razonamiento, porque tiene un estudio técnico, porque fue mirado por la corporación ambiental respectiva. Entonces ahora resulta que vamos es como hacer una amnistía para que todo lo que se haya aprobado contrario a los planes de ordenamiento territorial o los planes de ordenamiento territorial lo prohíban hacia el futuro, no se puedan regresar. Yo creo que aquí hay una cosa gravísima, sobre todo en eso de lo que los alcaldes van a quedar como con cierta atribución, pero con otra que les da cierta gabela, pero una más grave. Yo lo mencioné cuando empezamos a discutir el tema de la ponencia, con que te concluyó el informe de los ponentes. Y es que los megaproyectos se van a poner por encima del ordenamiento territorial. Y yo le voy a poner un ejemplo sencillo, conocido, cercano al doctor Echavarría, que es antioqueño, y es la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Allí, en esa segunda pista, se declaró de utilidad pública e interés social un polígono donde hay una reserva campesina, donde hay una zona de reserva campesina. O sea, en el plan de ordenamiento territorial hay una zona de reserva campesina. Pero el señor de la Aeronáutica Civil y los de la concesión del aeropuerto decidieron que tenían que hacer un proyecto de una segunda pista con propósitos no confesables, porque eso ya es otro debate. Ahí y se consiguieron que la aeronáutica, de manera ilegal, porque la aeronáutica no está facultada para declarar de interés social y de utilidad pública, nada, eso tiene que ser la Agencia Nacional de Infraestructura, declararon de interés público y utilidad social un polígono, en donde hay unas restricciones del plan de ordenamiento territorial. Y eso hay un pleito por eso, que seguramente lo va a ganar la comunidad, pero si esto se aprueba, lo va a perder la comunidad, porque entonces aquí el megaproyecto de utilidad pública y interés social está por encima del POT. Está por encima del POT y van a despojar cerca de 1.000 familias de sus propiedades a precio de huevo. Y ya les declararon de utilidad pública e interés social y no se las compran. Se los tienen congelados. No les dejan hacer un baño, no les dejan hacer un segundo piso, no les dejan dividir el lote para un hijo que se casó y que va a formar un nuevo hogar. O sea, aquí esto lo que está abriendo la posibilidad es de que aquí el ordenamiento territorial definitivamente le demos una patada al tablero de la autonomía territorial. Yo creo que hay proyectos que los ciudadanos tienen que dar un paso al costado para que se hagan. Pero eso tiene que ser supremamente concertado, tiene que tener licencia social, concertado con la comunidad y concertado con las autoridades territoriales y con las necesidades del territorio. Hay megaproyectos que no corresponden a las necesidades ni del territorio e incluso ni de la nación, que son negociados. Y entonces terminan un negociante enorme dueño de este país haciendo un gran negocio o no haciéndolo. Finalmente hay veces que ni hacen las obras y resulta que los que quedan fregados son las comunidades. Yo creo que este artículo es de lo peorcito que hay en este proyecto de ley. Y representante Gómez, ya va a terminar, representante Gómez. Bueno, por favor. El 28, doctor Ritter, ¿el 28 quedó en este bloque o va a quedar en un bloque aparte? Doctor Juan Diego. Sí, quedó en ese bloque. En este bloque. Bueno, y el 28, y con esto termino. Este sí es la legalización del volteo de tierra. No quedó en el 28, sí, aquí estoy mirando, no quedó.
No quedó en el bloque, ese se estudia aparte. Ahora, termino con el 31. Yo tengo más artículos o objeciones, yo escogí los principales. Bien pueda, con el 31. El 31 que yo pedí la eliminación. Afortunadamente hubo como un error en la virtualidad que dice nuestro secretario y no llegó a tiempo, pero tengo el radicado y ya se los envié. Esa proposición está ahí. Averigüen dónde se embolató, pero yo tengo el radicado y la respuesta de que la recibieron. Y entonces pido que se vote ahora la eliminación del 31. ¿Por qué? Porque el 31 permite que la plusvalía y las compensaciones se las usufructe el que las tiene que pagar. Esto es como el mundo al revés. Esto es el mundo patas arriba. O sea, usted tiene que pagar al Estado unos recursos cuando valoriza la tierra. Y eso se llama plusvalía y desafortunadamente es una ley que no se ha aplicado en Colombia. Pero ahora resulta que sí se va a aplicar, pero el que paga la plusvalía decide en qué se gasta la plata. Hágame el favor. Entonces hace sus obras urbanísticas, tira las redes eléctricas, las redes de acueducto y alcantarillado y acomoda una urbanización donde la plata del urbanismo la va a pagar el Estado. No, esto ya es raya con lo insólito absolutamente. Yo les cuento, si esto lo aprueban, yo voy a demandar esto porque yo ya gané un pleito en el Consejo de Estado. En La Ceja aprobaron que el plan de ordenamiento territorial en una expansión urbana, aprobaron que les iban a cobrar plusvalía, pero que la plusvalía se la podían gastar los propios dueños de la tierra si desarrollaban proyectos urbanísticos. Y derrotamos ese plan de ordenamiento territorial que contenía eso. Y yo creo que con esos mismos argumentos con los que nos apoyó el Consejo de Estado, que son como jurisprudencia, podemos derrotar este artículo. Es que esto es el colmo, eso es plata del Estado. Es plata que se gana el particular porque le cambiaron de uso al suelo. Y ahora entonces le vamos a decir que sí, usted se ganó una plata, el Estado se ganó una plata, pero el Estado le permite que usted haga las obras de urbanismo con esa plata. Yo creo, compañeros, que estas son cosas que no son vergonzosas para que las aprobemos en medio de esta crisis, en medio de esta pobreza y en medio de esta indignación ciudadana que está creciendo todos los días. Gracias, señor presidente.